Hola chicos, bienvenidos a la clase de protocolos de pelvis. Quien les habla es Miriam Durán, tecnólogo médico en imaginología y física médica con su especialidad en resonancia magnética nuclear. Comenzamos. Considerar dentro del contexto anatómico que la pelvis tiene forma de embudo. Está conformado de manera ósea de las alas ilíacas y de el contorno óseo que forma el piso pélvico formado por ilio isquion y la articulación púdica. Anatómicamente o geográficamente hablando, la pelvis se divide en dos regiones. Dentro de la parte mayor o la parte más amplia, que es la pelvis falsa, en donde se alojan principalmente las estructuras de la trama gastrointestinal, como en el caso del intestino. La pelvis menor o la pelvis verdadera es la zona donde se aloja principalmente el contenido genitourinario, que es uno de los órganos que se estudia con mayor frecuencia en los protocolos de pelvis, sin dejar de lado obviamente la última sección gastrointestinal, que en este caso el colon sigmoide y el ano respectivamente. Bien, considerar que dentro de estas cavidades o estas regiones tenemos que considerar también la disposición anatómica en condiciones normales, la separación que tienen entre ellas y algunas cosas que se intercomunican, como en el caso de las estructuras urinarias principalmente, que conectan con los riñones, que es de la trama abdomen alta, y se comunican, valga la redundancia, con la pelvis verdadera en base a la vejiga. Bien, recordar que las pelvis obviamente difieren tanto en el aspecto femenino como en el aspecto masculino. Las estructuras genitourinarias femeninas es un poco más compleja de entenderla desde el punto de vista anatómico. Vamos a ver por qué mencionamos este alcance, principalmente en la disposición de señales que tienen estas mismas estructuras. En ellas nos encontramos principalmente con la vejiga, cuerpo uterino, ovario, las trompas como tal, y el recto, que es igual para ambos sexos. En especial en el caso de las mujeres tenemos sacos virtuales, que es el saco vésico-uterino y el saco de Douglas, mientras que en el área genicourinaria masculina tenemos la vejiga. Bajo ella se aloja una de las grandes estructuras que vamos a estudiar en protocolos de resonancia, que es la próstata, y con ella hacen una unificación de direccionalidad junto con la uretra, que esta va a ser el eje central de lo que se forma como pene y la conformación misma del pene, ya sea hablando principalmente de las tres grandes estructuras que tiene, que son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Vamos a ver que eso tiene una gran importancia, principalmente en tumores alojados a nivel peniano. Y bajo del pene tenemos los testículos, que los testículos, si bien es cierto, son órganos que en general no generan mayores conflictos, vamos a ver que cuando sí generan conflictos anatopatológicos son graves, y los vamos a ver en algunos casos. Así que en ambas unidades genitourinarias, ya sea del femenina o masculina, tenemos estructuras que son bastante interesantes de ver, y que en muchas ocasiones la resonancia es resolutiva tanto en el diagnóstico, tratamiento y decisiones ya una vez activados los tratamientos. Bien, como les comentaba en la diapo anterior, en la trama femenina tenemos fondos virtuales, sacos virtuales, que en el caso anterior entre la vejiga y el útero tenemos el saco vesicuterino, y entre el recto y el útero tenemos el saco de Douglas o el recto uterino. ¿Por qué hago este alcance? Porque muchos de los procesos patológicos alojados en estos segmentos es crucial entender que existen estos espacios, al igual que en músculo esquelético conocíamos la existencia de bursas, puesto que en condiciones normales estos espacios no deberían verse, y ligeramente sus fibras de conformación de estos mismos sacos deberían verse parcialmente, no necesariamente deberían estar
a simple vista. Pero en condiciones patológicas, tanto las bursas cuando se activaban como efecto airbag, los sacos sí son acusete en el sentido de que sí van a alojar muchos procesos inflamatorios local debido a múltiples procesos patológicos que vamos a ver más adelante, que principalmente connotan a lesiones primarias locales. Bien, entonces el protocolo de posicionamiento del paciente. En todos los protocolos vamos a ver que el paciente va de cúbito supino, idealmente con una bobina BodySense multicanal con adquisición en paralelo. En Siemens, en el caso de aquellos que hayan visto el equipamiento de Siemens, vamos a ver que hay una bobina de columna, la bobina Spine, que está alojada, muchas veces incrustada en la camilla, otras veces se puede sacar, pero con ella vamos a tomar la señal hacia posterior y hacia anterior. Como se visualiza en esta diapo, vamos a poner una bobina BodySense, dependiendo de la marca. En caso de Siemens son bastante pequeñas, pero en el caso de General puede ocupar una bobina de 1 metro fácilmente, que llega a pesar por lo menos unos 10 kilos, 5 kilos. Bien, la zona a estudiar entonces, vamos, como es una zona pélvica, y vamos a ver que hay características importantes en los protocolos de pelvis. En la zona en donde deberíamos posicionar al paciente, la bobina al paciente, es por unos 3-4 dedos sobre la cresta ilíaca y unos 2-3 dedos bajo la sínfisis púbica. Ahora, ¿cómo yo sé estas dimensiones anatómicas sin tocar al paciente o tratar de minimizar el tacto en el paciente? Bueno, que son referencias en el área de radiología también. Para poder saber dónde están las crestas ilíacas, basta solamente con tactear el asta superior del ala ilíaca y ahí considerar unos 3 dedos aproximadamente, pero no podemos tocar la sínfisis púbica de los pacientes, así que como sugerencia, para que nos aseguremos que haya señal segura, sobre todo en algunos protocolos que vamos a ver más adelante, que son los protocolos de fístula, protocolos de piso pélvico, necesitamos ver esa zona pélvica, así que es importante considerar hasta dónde llega la señal, sobre todo en bobinas pequeñas. Y para ello, para poder ver dónde está la sínfisis púbica, cuando el paciente esté recostado de cúbito supino, ustedes le van a pedir que flecte la pierna en una de las piernas. Al flectar la pierna, va a levantar la rodilla, y al levantar la rodilla se va a flectar la cadera. Donde se genera el ángulo de la cadera de manera paralela, ahí va a estar la sínfisis púbica. Entonces, ese punto de inflexión, de angulación de la cadera, ustedes cuentan 3 dedos hacia abajo y ya van a estar completamente seguros de que la señal se va a asegurar en esa zona como referencia. Y eso deberían saberlo ya dentro del mundo de la radiología. Bien, entonces, como les dije, los protocolos de pelvis en general tienen características bastante especiales. Si bien es cierto, los centros médicos más pequeños no trabajan con estos detalles que vamos a mencionar a continuación, pero sí las grandes clínicas, Clínica Alemana, Clínica Las Condes, grandes hospitales, Hospital Barluco, Hospital San Juan de Dios, trabajan con esta especificidad en la técnica de los protocolos de pelvis. En general, estas secuencias tienen por objetivo maximizar el máximo que el equipo y el operador permita en relación al ruido. O sea, tienen que ser imágenes con alta intensificación de las señales, con alta fidelidad de la señal, maximizar las interfaces de contraste, y vamos a ver por qué. Porque hay una potenciación que en particular es la que estudiamos principalmente en los protocolos de pelvis. Maximizar la resolución espacial y minimizar el tiempo de adquisición. Aquí nos jugamos el todo por el todo. Todo lo que habíamos estudiado, lo que respecta a calidad de imagen, lo vamos a maximizar y vamos a tirar toda la parrilla. Eso quiere decir que vamos a trabajar con interfaces de contraste bastante amplias, trabajar con matrices amplias, trabajar con FOV pequeños para maximizar la resolución espacial, tratando de minimizar lo máximo posible el tiempo. O sea, estamos jugando literalmente al te doy, pero me entregas. Y eso lo define el operador durante el procedimiento. Y vamos a ver por qué necesitamos esta sensibilidad en calidad de imagen. Los protocolos de pelvis, recuerden que vamos a estudiar principalmente partes blandas. Ya estudiamos músculo esquelético, ya estudiamos la pelvis ósea. Necesitamos estudiar lo que aloja la pelvis ósea. En este caso son
órganos blandos. ¿Y a qué me refiero explícitamente con órganos blandos? Que son órganos que literalmente tienen agua principalmente. Por ende, ustedes van a deducir que la potenciación que va a preponderar va a ser el T2. Pero no significa que por el hecho que tengan agua, estas estructuras van a ser estudiadas, como en el caso de la vejiga, sino que también porque estas estructuras, ya sea gastrointestinales o genitourinarias, todas ellas están asociadas a musculatura. Ya, fuera, afuera, dice, fuera, dice, fuera. Continúo. Estamos estudiando estructuras que están envueltas principalmente de musculatura lisa. Recuerden que para que se mueva el intestino necesita estar envuelta en musculatura para promover el movimiento peristáltico. En el caso de la estructura genitourinaria femenina, tenemos la vejiga obviamente que está llena de agua, pero alrededor vamos a ver que la vejiga en sí mismo es un saco, que si no tiene agua es un saco virtual, que está compuesta por capas que son bastante similares al resto de las estructuras, que parten de manera externa con una capa muscular, después una capa serosa y después puede venir una capa submucosa y la mucosa hacia el interior. La gran mayoría de los órganos responden a este mismo comportamiento de transición de tejidos. En el área femenina también tenemos el útero. El útero es literalmente un albergue muscular que obviamente su objetivo principal es alojar el crecimiento de un feto, ¿cierto? Por ende necesita elasticidad y quien da esa elasticidad son los músculos. En el área gastrointestinal tenemos el recto que si analizamos sus paredes, que lo vamos a ver con detalle más adelante, también responden al mismo comportamiento de la vejiga. Tiene una capa muscular, una capa serosa y una capa mucosa. Así que no solamente vamos a estudiar estructuras que tienen relajación más lenta, como en el caso de la vejiga que tiene la orina, sino que más bien son estructuras que tienen principalmente componentes musculares. Y recuerden que la potenciación que mejor estudia los procesos musculares o la estructura muscular es el T2. Así que tenemos dos grandes razones para ocupar y prevalecer el T2 en los protocolos de pelvis. Ahora el T2, como habíamos dicho, como dice bien acá, visualiza anatomía de partes blandas y obviamente para el estudio de anatopatología vamos a ver la presencia de líquidos, procesos inflamatorios e infecciones en el caso que la inflamación e infección esté acompañada con una técnica de saturación grasa y eso ya está más que revisado, ¿cierto? ¿Vamos a agregar un T1? Claramente que sí, vamos a agregar un T1. Lo vamos a agregar un T1 de manera especial, tanto para ver patologías muy específicas como para ver estructuras amplias. En el caso de la gran mayoría de los protocolos, siempre vamos a ver que hay un T1 amplio de pelvis general para ver la estructura en el macro, ¿cierto? Siempre va a haber una secuencia y vamos a tocar el macro de la anatomía. En este caso va a ser el T1. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los diagnósticos que refieren estudios o que necesitan estudios bajo resonancia a nivel pélvico son lesiones tumorales primarias. Y da la casualidad que habitualmente la metástasis la producen a nivel óseo. Entonces es muy probable que cuando estudiemos próstata, que cuando estudiemos útero y ovario, veamos prevalencia metastásica en la trama ósea. Necesitamos un T1 músculo esquelético, en este caso sí lo vamos a aplicar como un músculo esquelético para ver si hay metástasis en los huesos. Ahora, ¿podemos ver otras patologías que hemos visto anteriormente? Claramente que sí, y podemos acotar los FOB en el caso del útero, cuando ahí tenemos tumores bastante agresivos, podemos ver cuadros hemorrágicos subagudos. Recuerden que
La sangre tiene distintas susceptibilidades magnéticas de acuerdo al estadio del sangrado, ¿cierto? Agudo, subagudo, crónico, y el subagudo tiene subestratificaciones junto con el crónico, que también se subdivide, ¿cierto? Y a medida que va avanzando se va pasando de diamagnético a paramagnético, de paramagnético a ferromagnético. Entonces también podemos considerar el estudio de hemorragias subagudas, porque tienen condición paramagnética que se puede visualizar en T1. Y recuerden, para poder ver la sangre paramagnética necesito que a lo menos ese sangrado haya estado mínimo 4 horas en sangrado. Previo a eso no lo vamos a ver, porque la sangre se va a comportar en condición diamagnética y para ello el T1 no va a servir, ¿cierto? Y en otras consideraciones ya menos agresivas podemos ver calcificaciones, que lo habíamos visto anteriormente. Bien. Obviamente no puede faltar en la cartera de la dama ni en el bolsillo del pantalón del varón, Dewey Lovers, así que la difusión sí o sí ha tomado prevalencia también en los estudios de resonancias de pelvis. La difusión, debo decir que desde el año 2012 recién empezó a generar un auge importante, por lo menos como secuencia aplicada aquí en Chile, y ya desde esa fecha se ha tomado la importancia de cada vez incorporar más factores B o aumentar significativamente los factores B. Así que la difusión tiene que ir, ¿ya? ¿Qué factores se trabajan habitualmente? Que están relativamente manoseados por la literatura y que hay algunas excepciones en algunos órganos en particular. Son factores 0, 50, 500 en algunos casos, dependiendo de la institución que se le agrega, y 800. Vamos a ver que hay un órgano especial que en este caso en el área masculina está la próstata, que se estudia con factores 1000, 1500, y si así lo permite el equipo podemos llegar a factores 2000 y vamos a ver las razones del por qué, ¿ya? Así que como ya sabemos y está súper manoseado, y lo voy a volver a repetir por si acaso, que la difusión nos va a caracterizar la presencia y confirmación de tumores versus quistes, abscesos, cualquier complejo que esté colapsando un cúmulo de agua y que dependiendo si su restricción es en el extracelular o en el intracelular, vamos a ver un grado de malignidad en ella, ¿cierto? Bien, entonces, para poder partir un protocolo de pelvis, sí o sí, como le dije, el músculo esquelético, hay un plano que prevalece siempre en el inicio de algún protocolo. Y en este caso, no queda ajeno la resonancia de pelvis a ello. Así que, con la secuencia que siempre vamos a partir, es con el sagital. El sagital es nuestra imagen macro. El sagital es la secuencia que nos va a indicar para dónde va a ir nuestra orientación del protocolo. Es nuestra guía. Recuerden que el plano sagital es el plano de estudio anatómico. Néter, para estudiar pelvis, tiene muchas imágenes sagitales, así que sí o sí el sagital es nuestro plano de referencia macro para ver qué está pasando algo en el mundo de ese paciente, y es para la orientación de planificación, ¿cierto? Así que en general, hablando de la pelvis estándar, vamos a partir con un sagital con grosores que son levemente gruesos, de 4 milímetros. En el caso de la pelvis ya estamos hablando levemente grueso, que en general son entre 20 a 30, 35 cortes dependiendo del grado de visualización que ustedes quieran revisar, y obviamente va a estar potenciado en T2. Entonces, ¿cómo se visualiza en esta imagen? Para poder planificar el plano sagital, vamos a planificarlo desde el axial y coronal. Desde el plano axial vamos a fijarnos que forme una línea imaginaria y vamos a generar un paralelismo con esta línea que va a estar formada por la articulación de la sínfisis púbica y el punto medio del sacro, si estamos más hacia arriba, o el coxis, que en este caso es lo que se ve acá. Esta línea paralela que nosotros nos vamos a visualizar, tenemos que generar un paralelismo, ¿cierto? Y desde el plano coronal vamos a tratar de formar un eje imaginario entre los cuerpos vertebrales L4, L5 y el cuerpo sacrocoxigio, formando una línea media entre estas estructuras. Y también vamos a buscar un paralelismo entre este eje imaginario y obviamente nuestra planificación. Idealmente tenemos que cubrir pelvis verdadero a la pelvis falsa, ¿ya? Así que, como les dije, tenemos que abarcar, dependiendo de la patología, desde el plano o del tercio medio del fondo que forma la ilíaca lateral con la contralateral, ¿cierto? Obviamente cubriendo completamente las fosas de la pelvis verdadera. Desde el plano
sagital, como vemos acá. El FOB tiene que cubrir toda la estructura sagital. ¿Ya que me refiero con FOB de estructura completa? Incluir también la grasa subcutánea. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante en los protocolos de pelvis? Porque muchas veces nos vamos a encontrar que hay tumores que llegan a ser tan agresivos o procesos infecciosos que pueden llegar a ser tan agresivos que hacen compromiso también de la grasa subcutánea y también de la capa dérmica, haciendo que muchas veces, y que lo vamos a ver, tumores que florecen hacia el exterior. Así que necesitamos ver con detalle qué está pasando desde el interior hasta el exterior del paciente, ¿cierto? Ya sea para las entidades femeninas como masculinas. Bien, ahora nuestro plano coronal, hablando en lo que respecta a pelvis estándar, no dirigida a nada, pelvis estándar. También vamos a trabajar ya con cortes más finos de 3 milímetros. El FOB es un FOB muy acotado respecto a otros protocolos. En el caso de General, que es algo bastante particular, lo mínimo que te puede entregar un FOB es de 20 centímetros, ¿cierto? Siemens puede trabajar con FOB de hasta 16, va a depender del número de canales que tenga la bobina, pero en general no podemos bajar más de 15, aunque intentemos ganar con los NECs, con el ancho de banda, con la adquisición en paralelo o con la simetría especular, no vamos a alcanzar a lograr la relación señal-ruido que necesitamos para estos protocolos, así que requerimos un FOB lo más pequeño que técnicamente el equipo nos permita, ¿cierto? Y las características bastante similares. En este caso nosotros nos vamos a fijar desde el plano sagital y desde el plano axial vamos a formar el coronal, ¿cierto? Va a depender de la disposición anatómica del paciente, pero tenemos que imaginarnos levemente, tenemos que imaginarnos una línea paralela entre la sífisis púbica y el delímite del coxis. Entonces, entre ellas podemos formar esta línea y generar un paralelismo. Ahora, hay pacientes que tienen bien pronunciada esta angulación, así que es una referencia que algunas bibliografías la dicen. Pero en general trata de también, si el paciente anatómicamente tiene de disposición, seguir el paralelismo de los músculos de la trama muscular abdominal, ¿cierto? Anterior. Y hablo de trama muscular porque pueden seguir hacia superior también, ¿cierto? Bien, y desde el plano axial, el coronal, bueno, no es la imagen de mejor referencia, pero tienen que seguir, al igual que los protocolos de pelvis, una línea imaginaria entre la articulación coxofemoral o la articulación acetabular, ¿cierto? Para formar el paralelismo estricto. Bien, y el plano axial tiene las mismas características anteriores, todas las imágenes de las cuales hemos hablado están potenciadas en T2 y vamos a planificar el axial desde el sagital y desde el coronal. Desde el coronal, como vimos también en los protocolos de pelvis, vamos a formar una línea paralela entre la articulación coxofemoral y desde el plano sagital vamos a ubicar una línea imaginaria también con la musculatura abdominal anterior, siempre y cuando el paciente no tenga exacerbada una condición de obesidad mórbida, porque ahí las condiciones cambian, ¿cierto? Tratar de que el axial quede lo más estricta a la pelvis posible, ¿ya? Estricto al paciente, ese es el concepto más exacto. Y vamos a abarcar desde entre el cuerpo discal L5-S1 hasta idealmente bajo de la capa grasa o del borde subcutáneo. Como les digo, vamos a ver algunos protocolos que requieren explícitamente ver esa zona. Ya en el área masculina también es importante ver y demostrar también los cuerpos testiculares y el cuerpo peniano, que son las estructuras más alejadas de lo que respecta a la pelvis como tal. Bien, entonces como ya se dieron cuenta, el protocolo está literalmente potenciado en T2. Así que vamos a hacer un sagital T2 para una pelvis estándar, un coronal T2 y un axial T2. Y como habíamos dicho anteriormente, requerimos de un T1, que en este T1 puede ser un T1 con un FOB acotado, con las mismas características del T2 que habíamos hecho,
o en su defecto, si queremos ver trama ósea, podemos hacer un FOB más amplio, ¿cierto? Bien, entonces el protocolo de pelvis además va a adquirir medida de contraste. Vamos a ver que los protocolos de pelvis tienen distintas formas de aplicar el medio de contraste. Entonces podemos hacer imágenes estándar con inyecciones estándar o inyecciones en fases dinámicas, ¿ya? Cuando hablo de fase estándar, sí o sí, y esto es indistintamente de qué fase yo voy a ocupar, si es modo, de qué modo voy a ocupar, modo estándar o modo dinámico, sí o sí, tal cual en músculo esquelético, tengo que agregar un T1 con técnica de saturación grasa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay algunas patologías que tienen asociados procesos patológicos que tienen incorporado grasa, como quistes sebáceos, ¿cierto? Quistes serosos, en lo cual hay un mayor compromiso o de grasa o de radicales lipídicos o de componentes que procesan rápido. Así que necesitamos diferenciar si esto realmente, esa lesión tiene grasa o tiene componentes que son similares en precesión a la grasa, pero no son grasa, ¿cierto? Bien, entonces entendiendo que necesitamos una fase máscara sin contraste, indistintamente si es fase estándar o dinámica, después de inyectar en una fase estándar vamos a hacer los planos secuenciales, imágenes secuenciales, tanto plano axial, sagital, coronal, y se acabó el protocolo. Pero vamos a ver que hay otros protocolos que necesitan administración de medio de contraste de fase dinámica. ¿Y a qué me refiero con fase dinámica? Puede ser fase dinámica de perfusión, que lo vamos a ver en los protocolos de próstata, que van adquiriendo volúmenes sin pausas, haciendo una visualización de la llegada, de la irrigación y de la salida del medio de contraste en tiempo real, ¿cierto? Y fases dinámicas en pausa, como los que habíamos visto en abdomen, en donde vamos a definir tiempos establecidos para estudiar la trama arterial local, la portovenosa o la venosa, mejor dicho, de equilibrio y de eliminación, ya sea en un plano axial o en un plano sagital, que habitualmente también se estudia. Bien, entonces los protocolos de pelvis, como habíamos dicho, no son tantas las estructuras que tenemos acá, pero ojo, lo entretenido de los protocolos de pelvis difieren principalmente entre uno y el otro en la forma que vamos a abordar o la estructura anatómica o los procesos patológicos que vamos a ver, ¿cierto? Entonces, los protocolos de pelvis, tenemos pelvis para unisex, por llamarlo así, que son iguales tanto para hombres como para mujeres. En ellos se encuentra el protocolo de recto, el protocolo de vejiga y el protocolo de fístula perianal. Esos protocolos indistintamente del género son el mismo. Pero vamos a tener que hacer la diferenciación entre los protocolos de estructuras femeninas y de estructuras masculinas, ¿cierto? Entonces, para estructuras femeninas, y debo cambiar el nombre ahí, tenemos protocolos para ovario, protocolos para útero, protocolos para cervix y protocolos para canal vaginal, y existen también protocolos para vulva y piso pélvico también, que es la de feco, pero por un tema de tiempo no los vamos a alcanzar a revisar, ¿cierto? Y en el área de genitourinaria masculina, tenemos el estudio de pene, uretra completa, resonancia de testículos y resonancia de próstata. Y los vamos a ver cada uno al detalle. Bien, entonces vamos a partir con el cáncer, con el protocolo de recto. El protocolo de recto es uno de los protocolos de mayor recurrencia dentro de los centros clínicos, puesto que el cáncer colorectal cada día en nuestro país aumenta significativamente la incidencia y la prevalencia de este tumor. Ahora, ustedes se preguntarán, y aquí vengo con mis teorías de conspiración, que obviamente esta incidencia se ha visto con mayor prevalencia en los últimos 40 años. Casualmente, cuando la revolución industrial apareció y generó una invasión en todos los países, ¿cierto? Con la comida procesada y la comida alta en carbohidratos, alta en almidón y también alta en carne. Y no hablo de carne de una vaca sana, de una vaquita feliz o de una gallina feliz. Hablo de una vaca que fue maltratada nutricionalmente y físicamente
una vaca que la mataron, la seccionaron y que ese cadáver fue intervenido por elementos y sustancias para que por lo menos en 30 días el consumidor literalmente consuma esa carne procesada, intervenida químicamente, para que los supermercados después de 4 o 5 días se vea con el mismo rojo de cuando fallecen. Pero en el fondo, y esto es algo que sí o sí tenemos que asumir, estamos comiendo cadáveres que llevan tiempo y que esa carne en algún momento químicamente genera toxinas. El ácido láctico por condiciones normales sale del cuerpo, sale de la estructura muscular cuando la entidad que usted mató fallece. En el caso de las vaquitas, de los pollos, pasa lo mismo. Y esas toxinas van a terminar en el lugar donde nosotros deberíamos eliminar cosas, que es el intestino grueso. Muchas de las toxinas se van acumulando en distintos tejidos y es por eso que hay una mayor prevalencia también de algunas patologías neurológicas y se asocian a algunos procesos degenerativos exacerbados como el Alzheimer y el Parkinson, asociadas a el comportamiento nutricional de las personas. El cáncer gastrointestinal, en particular el colorectal, también tributa en este tipo de comportamiento. Una persona que no tiene una buena conducta, una buena cultura nutricional, tiene una alta prevalencia de cáncer colorectal. Un paciente que come más de 300 gramos al día, la prevalencia de cáncer de recto es significativamente mayor. La Organización Mundial de la Salud ha dicho hace 2 años que el consumo de carnes rojas procesadas es una de las causantes o de uno de los precursores de incidencias de cáncer colorectal, y no hablan solamente de Chile, hablan de a nivel mundial. Entonces, chiquillos, y nuevamente, no solamente cuando hable de los riñones voy a hacer un llamado a consumir sano, no solamente cuando hable de los lípidos también voy a hacer alusiones a hablar de vida sana, sino que también acá nos hace un llamado de atención a nosotros como profesionales de la salud, a que generemos una cultura en salud y preventiva. Nosotros tenemos que dar el ejemplo como profesionales de la salud y advertir mediante la imagenología que llevamos día a día, estudiar, hacer trabajos de investigación de prevalencia. Principalmente ustedes van a ver muchos pacientes que van a llegar en sus manos, que van a estar con cánceres incidentes, que van a ser muchas veces hallazgos incidentales o que muchas veces están en estadios más avanzados y que lamentablemente no se puede hacer absolutamente nada, ya aparte de tratamientos paliativos. Entonces les hago un llamado de atención antes de que empiecen a ejercer, que este tema de la nutrición es un tema que está escondido dentro de la medicina y no se quiere asumir. El 90% de los procesos patológicos que una persona vive están asociados a los complejos nutricionales. Y creo que ya terminé con mis teorías conspirativas. Pero bien, el colorectal está incidiendo principalmente por la prevalencia nutricional completamente desculturizada de lo que debiese ser. Y que no culpa a las personas, sino que hay todo un tema que a lo mejor, y espero algún día podamos conversar ya como profesionales respecto a este tema. Bien, volviendo a los protocolos de Pelvis. Conociendo un poco la histología del recto. El recto, como les comenté anteriormente, tiene un montón de capas que van a formar este mismo órgano. En este caso parten con una capa serosa que envuelve la estructura, y que esta capa serosa está de manera unificada con el complejo fibroso seroso que forma el saco, por llamarlo así, no sé si será el concepto más apropiado, que forma el peritoneo, que es principalmente de origen seroso. Luego de eso, más hacia el interior, viene una capa muscular de musculatura lisa, y después, en este caso, el recto viene con una submucosa que viene acompañada de los plexos hemorroidales. ¿Y qué son los plexos hemorroidales? Que es un tema que se habla bastante y creo que no se conoce con su
definición como tal. Es el cúmulo de vascularización que va a acompañar a esta gran estructura que necesita una gran alimentación para generar el movimiento más importante, que es la expulsión de las fecas, ¿cierto? Esta estructura o esta sección del intestino es una sección muy importante. Requiere de mucha alimentación. De hecho, tiene alimentación propia e individual. Y esto es un arma de doble filo cuando es una zona que desde el sigmoides al recto ano se comporta como una zona de transición de la submucosa y mucosa principalmente, haciendo que sea una zona de vulnerabilidad celular también. Y a nivel de la mucosa tenemos también un cúmulo de respuestas también epiteliales, que tenemos el epitelio, el corion, y en este caso desaparece la musculatura de la mucosa. Entonces, esta estructura también responde a una zona relativamente en transición y altamente vulnerable a que ante cualquier lesión primaria que nazca en esa zona esté susceptible a transmitir componente celular tumoral por medio de la vía vascular. Bien, uno de los signos radiológicos que es más habitual, conocido como los enemas bariátricos, que antiguamente se ponía bario en la trama intestinal, era el signo de la manzana, de la coronta de manzana, que literalmente, como se visualiza en esta imagen, se forma una especie de coronta de manzana ya masticada, y que es un patrón que no solamente queda sujeta al mundo de la radiología, sino que también se puede visualizar tanto en el escáner y obviamente en el área de la resonancia. Y esto se debe principalmente a que esta lesión no crece de manera unilocal, sino que crece en múltiples secciones que son paralelas entre sí, entre las paredes, y que al crecer entre paredes pueden generar estrechamiento, estenosis del canal anal, y que imagenológicamente presenten este patrón, principalmente radiológico, tanto en radiología como en escáner. En resonancia este patrón no es tan fidedigno como coronta de manzana, puesto que no vemos señales radiolúcidas o radiopacas como tal, como en esta imagen, que es bastante evidente el signo, sino más bien que vamos a caracterizar el mismo tejido sano versus el tejido tumoral. Así que en resonancia hay que tener un poquito más de imaginación, pero sí existe este patrón también, pero un poquito alterar las señales porque es más sensible la señal, ¿cierto? Los estadios que solamente por cultura general, no solamente porque esta es pega la clasificación de los estadios, es pega del radiólogo, pero solamente para que conozcan, la gran mayoría de los tumores crecen a nivel de la mucosa. Como es un crecimiento de la mucosa submucosa, ahí parten los estadios primarios, pero a medida que van haciendo invasión en las estructuras hacia el exterior, la invasión tiende a clasificarse cada vez más agresiva. Y ya cuando ya corrompe o invade la estructura serosa, ya es un plano que un estadio que ya está avanzado, y nosotros asumimos que en ese estadio también es propenso a que el paciente presente etapificación secundaria. Ahora, para el protocolo de recto, el posicionamiento ya lo hablamos, ya dijimos que el posicionamiento es igual para todos los protocolos. El centraje idealmente tiene que ser desde la zona de angulación, desde la cadera, unos 4 o 5 centímetros sobre la sínfisis púbica. Y en este caso necesitamos ocupar de medicamentos. ¿Para qué? Para disminuir el movimiento peristáltico propio del intestino grueso. Van a haber algunos centros que no van a aplicar este medicamento y que no les parezca raro, pero por medida de seguridad, como son centros más pequeños, que somos centros primarios que no tienen autorización para ocupar medicamentos, no los aplican y ocupan estas técnicas que tratan desde la calidad de imagen, disminuir los movimientos peristáticos o pedirle ayuno prolongado al paciente. Pero en centros de alta complejidad, ya hablo alta complejidad, Barluco, Hospital, o sea, Clínica Las Condes, Clínica Alemana, etc. Entonces sí hay resoluciones para trabajar con fármacos. Podemos ocupar o buscapina
o escopolamina. En general es mejor trabajar la buscapina porque los efectos adversos son menores, pero quien es más barata es la butilescopolamina, ¿cierto? La escopolamina en general tiene más efectos adversos. ¿Por qué? Porque es un inhibidor, disminuye los movimientos peristálticos. Pero ¿cómo hace este comportamiento? Mediante la vasocompresión. Disminuye el torrente sanguíneo intestinal, haciendo que literalmente el intestino, por una baja vascularización local, pierda la capacidad de moverse por un determinado tiempo. Por ende, se genera alteración en la vascularización local, genera un proceso hemodinámico inestable. Así que uno de los efectos secundarios que tiene la aplicación del fármaco intravenosa, porque tenemos que aplicar la intravenosa, es que el paciente genere una taquicardia que se presenta en los primeros 15-20 minutos. Así que hay que tener cuidado principalmente con los pacientes que tengan antecedentes de taquicardia o de arritmias y pacientes que sean hipertensos y que no estén tratados, ¿ya? Así que si ustedes ven un paciente que les dice que no es hipertenso, pero tienen sospecha de que sea hipertenso, no está de más tomar los signos vitales, ¿ya? Para medir frecuencia y para medir presión. Porque si aplicamos este medicamento puede generar un aumento significativo de la presión, y si el paciente al sentir esto se asusta, le va a subir la presión. Además, no conforme con esto, como genera una inestabilidad hemodinámica, va a generar también una anomalía vascular o un desequilibrio vascular a nivel oftálmico. Por ende, y no pasa en todos los pacientes, solamente en algunos, que he tenido la experiencia que cuando se le aplica de manera intravenosa este medicamento se genera ennublecimiento visual. Los pacientes refieren que ven una capa blanca o dificultad visual, que ven de manera borrosa, y es porque aumenta la presión vascular oftálmica, que también es una repercusión secundaria de la aplicación de la escopolamina. La buscapina, si bien es cierto, puede presentar efectos secundarios similares, la incidencia es mucho más baja que la escopolamina. Principio activo, la verdad es que lo desconozco, si ustedes lo quieren buscar, búsquenlo. Yo no me he dado la molestia de buscar la farmacodinámica que produce a nivel vascular, porque la buscapina refiere menos efectos hemodinámicos que la escopolamina, hablando químicamente. Pero si ustedes pueden hacer el trabajo y comentármelo después, ningún problema. Pero principalmente ambos medicamentos trabajan a nivel de inestabilidad hemodinámica, bajando la vascularización principalmente intestinal. Ahora bien, una vez que nos aseguramos que el paciente se le ha administrado de manera intravenosa, idealmente diluido con un poco de suero, y esperamos unos 5 minutos para que haga efecto, y nos aseguramos que efectivamente el intestino no se va a mover, partimos con nuestro protocolo. En el caso del recto necesitamos alta resolución, así que sí o sí, los cortes tienen que ser de 3 milímetros, no de menos. El FOB lo más pequeño que técnicamente nos permite el equipo, así que podemos hablar entre FOB de 18 a 20 centímetros. Y las líneas a seguir en el caso del sagital no cambia de lo que habíamos hablado anteriormente. Desde el plano coronal, desde el plano axial vamos a seguir una línea paralela entre la articulación púbica, de la sínfisis púbica, hasta donde termina el coxis idealmente, o del tercio medio a nivel del sacro. Y en el plano coronal formar una línea, un eje paralelo entre las estructuras lumbares L4 a L5 hasta la sínfisis púbica, ¿cierto? Formamos un paralelismo tratando de abarcar los lechos acetabulares de lado a lado, abarcando principalmente lo que corresponde a pelvis verdadera, ¿cierto? Estas secuencias, como les dije, que ganan la máxima resolución posible. Una secuencia, un sagital, un axial o coronal, que vamos a ver más adelante, puede durar entre 7 a 10 minutos, dependiendo de la potencia que tenga la gradiente y de la cantidad de canales que tenga la bobina. Yo trabajo en Anestimagen, y como referencia, el equipo que tenemos, el Artis, que es el único a nivel latinoamericano, tiene 32 canales, versus el Signa de General, ambos son General, que tiene 12 canales, la bobina de abdomen. Yo, para hacer un protocolo de recto en el General, que es un equipo más antiguo, me demoro 1 hora 15, y en el Artis, que tiene más canales y las gradientes son más potentes, yo me demoro 40 minutos. O sea, infiere directamente
en la dinámica del tiempo, en la adquisición de estas secuencias. Así que en general se van a demorar entre 7 a 10 minutos los equipos antiguos y entre 4 a 7 minutos los equipos más modernos. Y también obviamente están potenciadas entre 2. Hay algún alcance que se me fue y que es importantísimo comentar. Perdón. Lo voy a comentar ahora. Estas secuencias, como requieren una alta interfase de contraste y una alta resolución espacial, yo creo que ustedes ya lo dedujeron, pero la secuencia que va a prevalecer acá va a ser el T2, o sea, va a ser las secuencias turboespinecon. ¿Ya? Es algo que es crucial, se me había olvidado comentarlo, lo obvié, pero en este caso no es importante mencionarlo. Todas las secuencias para caracterización morfológica son secuencias turboespinecon. Necesitamos mucha resolución espacial, tanto en las características técnicas de la matriz IFO como en las características propias que nos pueden entregar la misma secuencia. Así que sí o sí tienen que ser turboespinecon. Ya la difusión es una secuencia de aplicación híbrida que no se clasifica como híbrida, ojo ahí. Bien, el coronal es importante conocer porque ya nos cambia la orientación de plano. El protocolo de recto, una vez que ya tenemos el plano sagital, nos va a orientar principalmente al tumor del recto, indistintamente si está ubicado a nivel sigmoide o a nivel del ano. Es el tumor el que nos va a direccionar el plano. Por ende, tenemos que detectar el eje largo y el eje corto del tumor, no del órgano, de la lesión. Por ende, que estamos viendo acá una estructura que viene con una anomalía en el tejido mucoso submucoso del canal sigmoide. Vemos el eje largo, que sería este, y la estenosis del canal anal, que sería esta zona. Acá tenemos la zona estenosada, por ende formamos una línea paralela entre la zona que nosotros referimos de cambio de señal, que aquí, si se fijan, se inician los cambios de señales de la mucosa, submucosa. Y desde aquí partimos con el punto de inicio hasta la zona estenosada. ¿Ya? Ese va a ser nuestro eje largo. Y si hacemos una línea, nos va a confirmar esta demostración. Entonces el plano coronal demuestra el eje largo del tumor y va a ir paralelo a estos puntos de referencia entre las zonas de mayor estenosis. Si hay más, van a tener que buscar un equilibrio entre ellas o deciden sobre una que genere un eje largo en una de las imágenes y el corto el otro y después viceversa. Pero yo creo que en la práctica, ya cuando estén en su internado, me van a entender, o cuando estén revisando los volúmenes completos. Y la zona de inicio del crecimiento de la lesión, que también generalmente genera un efecto de estenosis en el canal. Y van a abarcar desde donde inicia la lesión. En este caso, los primeros cortes deberían partir a esta altura del sigmoide, del inicio del sigmoide, para asegurarnos que efectivamente haya un abarque completo del crecimiento inicial del tumor hasta obviamente la pared posterior rectal, ¿cierto? Si el tumor genera invasión a nivel del ano, también es importante cubrirlo. Así que el número de cortes va a depender de acuerdo a las dimensiones del eje del tumor. Y el plano axial, como dije anteriormente, si ya estudiamos el eje largo, que en este caso podríamos verlo en este plano coronal, recuerden que el sigmoide no es un segmento del intestino que sea recto o que sea lineal, sino que muchas veces toma una forma contorneada. Y no voy a hacer referencias a cómo ustedes podrían detectar esas referencias curvas, pero ya creo que algunos se lo imaginaron. Ya, en fin, ya una vez teniendo el coronal, que es el plano que sugiero que hagan primero, puesto que como tenemos el sigmoide que a veces es un poco tortuoso en su curvatura, necesitamos ver qué tan tortuoso. Recuerden que este protocolo va dirigido explícitamente a la lesión, por ende anatomía se va muchas veces a distorsionar. Entonces, como ya estudiamos el eje largo, ahora necesitamos estudiar el eje corto y hacemos una línea paralela entre la zona de mayor estenosis del canal hasta el inicio del crecimiento, y en este caso vamos a buscar una perpendicularidad de esa línea que habíamos imaginado anteriormente.
ya como se visualiza acá. Y los cortes van a ir desde el inicio del crecimiento tumoral hasta el término del crecimiento del cóncavo lateral, ¿cierto? Y ahí, en este caso, los axiales tienden a ser más cortos, ¿ya? En general, los gaps va a depender del tamaño del tumor. Sugiero que cuando son tumores pequeños, el gap no lo ocupen, 0% gap o de spacing. En el caso de tumores que son más grandes, podemos ocupar un gap que no supere el 10%. Es importante no perder información en estos protocolos. Bien, entonces, como les dije anteriormente, el protocolo de pelvis va a estar asociado a un sagital amplio que nos va a permitir hacer la planificación. El coronal T2, el axial T2, este coronal y axial van a ir dirigidos al eje largo y el eje corto respectivamente. Y vamos a hacer la difusión. La difusión en muchos centros siguen el mismo paralelismo de planificación que se había hecho con el axial, de manera a poder generar una sincronización en la revisión de las imágenes, ¿ya? Hay otros centros que la difusión la hacen estricta, no dirigida a la lesión, pero mi referencia y mi experiencia les puede inferir que es mejor que la difusión siga la misma planificación que el T2, ¿ya? Y es para efecto de revisión posteriormente de la lesión en el eje corto, que es la de mayor prevalencia, puesto que es ahí en el plano axial donde el radiólogo le permite caracterizar la estratificación de avance de la lesión. Un T1 de pelvis completa, porque ya sabemos que una de las prevalencias de etapificación secundaria es a nivel óseo. Así que es importante revisar la trama ósea para ver si el paciente ya tiene etapificación. Y en algunos centros, dependiendo de cómo trabaja el radiólogo, van a ver que van a inyectar medio de contraste. Mi experiencia es que la aplicación de medio de contraste, a menos que el paciente esté operado, no genera mayor aporte. ¿Por qué? Porque la zona anal es una zona altamente vascularizada. Entonces, si hay un tumor que está recién creciendo o no hay tumor, solo por el hecho de tener una red vascular tan amplia en esa zona, que la administración del medio de contraste no va a generar mayor aporte, porque ya conocemos que es una zona altamente vascularizada y puede esconder señales tumorales iniciales en esa zona, ¿ya? Ahora, si el paciente está operado, obviamente va a haber una alteración del componente vascular, puesto que va a haber un lecho quirúrgico. Y ante ese escenario sí requerimos medio de contraste, porque va a estar a nivel de residual, o sea, en las adherencias que se forman postquirúrgicas van a estar alteradas y no va a ser la misma vascularización. Pero van a haber centros que van a inyectar obligatoriamente. Yo, mi experiencia, y bajo los radiólogos con los que he trabajado, solamente inyectamos cuando amerita un estudio postquirúrgico, indistintamente del tiempo que lleve esa cirugía, ¿ya? Pero, insisto, se van a encontrar con algunos centros que van a inyectar igual, pero la razón es que la inyección del medio de contraste no aporta mayor información debido a la alta red vascular que tiene esa zona. Bien, entonces tenemos un caso, acá tenemos ambas imágenes que están potenciadas en T2, secuencia turboespineco, sin técnica de saturación y grasa complementaria, y estamos viendo el eje corto de la lesión. Aquí vemos una lesión que vemos una capa mucosa, que es la zona más hipointensa respecto al tejido graso local, y vemos una zona en su interior hacia el centro que es más heterogénea, y en su centro tiende a la hiperintensidad respecto a la señal de la musculatura lisa. Este comportamiento es un comportamiento anómalo, porque la señal debería ser más hipointensa, tal cual como refiere la señal de la musculatura. Pero como vemos ya que esta señal está siendo un poco más heterogénea y pierde la homogeneidad propia de la zona muscular, lo que pudiese estar en contexto ya de invasión hacia el exterior. En el caso de la imagen derecha de ustedes, de su pantalla, podemos ver un tumor que ya está completamente avanzado. Acá tenemos
una lesión que, si bien es cierto, es anterior, respeta aún el componente muscular, pero si vemos que esta lesión que tiene componente heterogéneo, y en este caso en un centro hipointenso, hacia posterior hizo un proceso de invasión. No hay un respeto en la serosa y ya escapó de este órgano como tal. Invadió a la zona local. Y como además sabemos y conocemos que hay un proceso invasor extensivo, de expansión, perdón, es porque la grasa local la vemos con alteración de señal. Una grasa normal, una grasa sana, la vemos como en esta zona, delante de la vejiga, la vemos hiperintensa, relativamente homogénea, hay unas pequeñas estrías que son las fibras locales, pero ya en esta zona de invasión la grasa está completamente alterada por este proceso invasivo, altamente heterogéneo. Y al ser altamente heterogéneo, puede estar en su proceso de máximo crecimiento. Esas zonas hipointensas pueden ser compromisos vasculares por angiogenesis tumoral. Bien, más de lo mismo en este caso, y es uno de los procedimientos que hacía la Clínica Las Condes. Estas son imágenes facilitadas por otro colega que ponían elementos de ubicación, una especie de cápsula muy similar a las vitaminas, pero en este caso no son vitaminas como tal, o creo que sí, pero eran unas cápsulas, unos medicamentos que tenían asociación de grasa con componente acuoso, por eso se ve más hiperintenso en su interior, que son esféricas. Esos no son del paciente, esos son injertos, y aquí está la sonda donde pusieron estos elementos de ubicación. Y nos demuestra que en la zona alta, en el tercio superior del sigmoide, vemos esta alteración de señal que, si se fijan, acá la trama mucosa, que es la que se ve más hipointensa, en este sector pierde continuidad, haciendo alusión de que probablemente esta lesión ya esté corrompiendo la serosa y tratando de salir hacia la estructura, fuera de la estructura, ¿cierto? Y también, como vimos anteriormente, vemos el signo de la coronta de manzana, que hay un estrechamiento y una estenosis del canal anal local. Más de lo mismo, no voy a andar para avanzar un poco más rápido, pero también hay un poco respeto, tumores principalmente. Inyección del medio de contraste, en este caso estamos viendo una potenciación T1 con técnica de saturación grasa. En este caso son secuencias turboespineco, aunque ustedes no lo crean, pero son secuencias turboespineco. Acá lo que estamos viendo, esto es un plano axial y esto es un plano coronal, ¿ya? El plano axial hay un proceso invasivo avanzado y con una alta vascularización periférica principalmente. El tumor está creciendo desde la periferia, tiene una red vascular periférica, se aprovecha de cómo crece desde la misma conformación de las células rectales. Y la misma respuesta desde el plano coronal. Más de lo mismo, más de lo mismo. Esto es un caso entretenido, un caso que un paciente real que nos llegó al Barros Luco. Lamentablemente no tuve el honor de hacer este examen, lo hizo mi colega, pero me llamó inmediatamente porque no tenía idea cómo hacerlo, y fue bastante interesante armar la orientación del protocolo, porque si se fijan acá, esto es un cáncer rectal completamente avanzado. No hace discriminación, no hace respeto de estructura. Literalmente el tumor comió todas las estructuras locales. Este es un paciente masculino, y como sabemos que es masculino solamente porque aún existen los testículos, pero toda la próstata, todo el componente inicial vesical, que él responde solamente porque su capa serosa es mucho más gruesa, pero que en un tiempo más, si este tumor se deja avanzar, va a ser invasión a la vejiga, y ya toda la estructura sacrococcígea, muscular y dérmica están completamente invadidas. Este paciente no se podía sentar, literalmente, y tenía un olor putrefacto, por lo que me comentó el colega. Por eso es importante, como le comentaba en el plano sagital, es importantísimo saber y conocer qué está pasando por fuera también de la pelvis verdadera, a nivel graso y a nivel subcutáneo. Pues si se fijan acá, este tumor hacía invasión y crecimiento, e inclusive en algunas zonas ya hay, por ejemplo, en la zona del piso pélvico, o lo que le queda de piso pélvico, no hay un respeto de la capa térmica.
Aquí sí nos queda carpa dérmica existente, pero en esta zona el tumor está en plena floración. En el plano coronal responde al mismo crecimiento, hay una alta heterogeneidad, habla de un proceso probablemente fibroso, que no lo podemos confirmar por un aumento de señal y alto componente acuoso, hay una alta celularidad probablemente, y es por eso que responde la señal hacia la intensidad, hiperintensidad, a pesar de que tiene un componente heterogéneo. Tiende a ser más hiperintensa, tratando de homologar la señal de la grasa subcutánea, que se ve hiperintensa a las propiedades físicas de la secuencia que se está aplicando, ¿cierto? Tenemos acá los planos T1 y T2 en planos axiales amplios. Este paciente se le tuvieron que hacer imágenes amplias porque hacía un proceso invasivo de extensión agresiva. Desconozco cuál fue el tratamiento, claramente quirúrgico, pero la prevalencia de vida no es buena en este paciente. Si se fijan acá, la imagen en el caso del T1 se ve hipointensa respecto a la grasa subcutánea, hipointensa respecto a las estructuras óseas que tienen señal normal por el momento. A diferencia en la imagen T2, que esta misma lesión responde a la heterogeneidad que tiende a la hiperintensidad, que no queda ajena a que en algunos sectores, como en este caso en la zona ya hacia más muscular, tiende a caer la señal. Si se fijan en el T1 no se demuestra tanto, pero en el T2 sí se demuestra que la lesión hace invasión a la trama muscular. Hablamos de un tumor bastante agresivo, ¿ya? El T1 en este caso nos demuestra que, como la lesión en este caso tiene bordes irregulares, pero mantiene una homogeneidad en la misma lesión, nos habla que es una lesión que tiene un alto contenido acuoso, por eso cae la señal acá, y esto que responde a la hiperintensidad en el contenido mismo de la lesión probablemente sea de un crecimiento celular con una alta actividad metabólica que requiera mucha agua asociada, y que obviamente, como les comentaba anteriormente, cuando hay crecimientos tumorales el cuerpo tiende a generar un concepto de fibra, una encapsulación, y trata de reabsorberlo por fibra, pero cuando son tan extensivas, tan agresivas las lesiones, no alcanza ni siquiera a realizar eso. Pero por eso estos tumores tienden a generar tabiques, que son sistemas de fibras que tratan de encapsular el cuerpo como de medidas de emergencia. Y respondiendo al T1 también podemos decir que al ser isointensa la señal, se descarta la presencia de hemorragia subaguda, como también habíamos comentado. La utilidad del T1 podríamos ver este caso, pero la extensión de la lesión nos habla que la vascularización por lo menos no está en el centro, sino que probablemente está en la periferia. Obviamente la difusión no puede faltar. Esta difusión es un factor B alto, y vemos que la lesión tiene una alta señal que responde a un componente intracelular. Ahora, no tenemos el mapa DC, pero claramente este tumor tiene una alta malignidad, así que no sería raro que el mapa DC, esta misma lesión, caiga abruptamente la señal. Y tenemos el T1 con medio de contraste y técnica de saturación grasa, en donde nos demuestra y nos confirma que este tumor, su gran proceso extensivo está en la periferia. Hay una captación periférica que forma una especie de halo con sus tabiques, y que estos tabiques responden también al crecimiento vascular que alimenta este tumor. Este tumor tiene la ramificación vascular de manera periférica, y las caídas que tiene la señal respecto al resto del tejido mismo de la lesión tienden principalmente a un proceso necrótico o un proceso ya en compactación fibrosa, que obviamente, como no conocemos más datos clínicos del paciente, no podemos saber si hace cuánto tiempo está creciendo esa lesión. Un caso bastante interesante. Bien, terminamos los protocolos de recto, pasamos a los protocolos de vejiga. El protocolo de vejiga es un protocolo bastante simple, pero la dificultad que tiene es la preparación del paciente. Vamos a hablar un poco de la anatomía de la vejiga. La vejiga es un saco que, si no tiene líquido, es un saco levemente virtual, porque igual nunca queda completamente colapsado, siempre va a haber un residual acuoso. Este saco responde a las mismas estratificaciones de tejido que respondían en el recto. Desde el interior hacia el exterior tenemos el urotelio,
que es una especie de mucosa, no tan acuosa como en el recto, que tiene la función también de alojar el contenido de los riñones, que en este caso es la orina, ¿cierto? Hay una lámina de separación y parte directamente la trama muscular, que es la que genera los movimientos para que se genere la micción. Y posterior a la musculatura hacia el exterior tenemos la capa serosa, que es la que corresponde a las fibras del peritoneo, ¿cierto? Y muchas veces esta capa serosa por fuera tiene una alta compactación de grasa. No se dan todos los pacientes, pero puede darse. Ahora, las lesiones, como ustedes visualizan acá, en general están las estratificaciones. No se las aprendan, no me interesa porque se pega al radiólogo, pero sí me interesa que sepan que a medida que van creciendo desde la trama mucosa hacia el exterior, mientras mayor sea la invasión de tejido, mayor va a ser la estratificación y por ende las tasas de sobrevida tienden a ser cada vez menores, ¿cierto? Los tumores de vejiga en general crecen hacia adentro y tienen una forma de disposición de crecimiento bastante particulares, que tienen forma de flor, como los hemangiomas fibrolaminares, que los habíamos comentado anteriormente, que tienen una especie de forma de rayito de sol de la flor, que lo vamos a ver más adelante. Bien, lo que le comenté anteriormente, lo complejo de este protocolo es la preparación, porque para poder ver un tumor de vejiga, el paciente tiene que estar con la vejiga llena. Desventajas de esto, que el examen dura 1 hora. Imagínense un pobre paciente que ya tiene un tumor, que tiene conflictos para retener la orina y que más encima le pidamos vejiga llena, que por lo menos tenga 200 cc, y que además me aguante 1 hora el examen. Es tortura. O sea, es un examen que yo comprendo perfectamente a mi paciente y que si se me orina lo voy a entender perfectamente, porque es tortura, pero es imprescindible tener estas consideraciones. Bien, entonces, como sabemos que hay una alta probabilidad de que el paciente se orine y se mueva porque trata de aguantar la orina, se va a incomodar. Es un examen que tiende a generar artefactos de movimiento mecánico del paciente, porque el paciente se va a intentar de cambiar de posición para tener control de sus esfínteres. Así que vamos a tener artefactos de movimiento. También hay que considerar que el paciente es probable de que se orine. Por ende, tenemos que proteger nuestro equipamiento. Nuestras bobinas no se pueden mojar indistintamente del líquido, no se pueden mojar. Así que al paciente se le administra o se le dispone de un pañal, porque si el paciente no tolera la retención de orina, puede orinar perfectamente sin generar conflictos con nuestro equipamiento, ¿ya? Así que es importante poner un pañal al paciente indistintamente de la edad. Habitualmente estos tumores se dan ya en un estado mucho más avanzado. Ya hablo de avanzado de los 55 años arriba. Es muy raro ver un cáncer de vejiga en un paciente joven, es muy raro. Así que en general no se incomodan tanto. Tiende a ser más la prevalencia más en los hombres que en las mujeres, según mi experiencia, ¿ya? Bien, también ponemos sábanas sobre las bobinas para asegurarnos que efectivamente si se orine no sobrepase el pañal y no moje nuestra bobina. Ahora, si el paciente se orina durante el examen se concluye. No nos sirve un examen con la vejiga que no tenga distensión. No nos sirve. Así que si el paciente se orina durante el examen, usted cancela el examen y lo cita otro día. Si el paciente está hospitalizado, usted le indica a la enfermera que le ponga una sonda Foley. La sonda Foley nos va a permitir, por una parte, que por medio del pinzamiento de la sonda el paciente retenga orina. Hay pacientes que tienen insuficiencia renal, hay pacientes que tienen conflictos con la excreción, con la liberación de la orina, y muchas veces vienen con sondas directas en las pelvis renales. No recuerdo en estos momentos cómo se llama la sonda que va directamente a la pelvis renal, que no llega directamente a la vejiga. Entonces, ante eso tenemos dos opciones. Una de ellas es que pincemos la sonda y el paciente retenga la orina, y en caso de que el paciente no pueda retener orina en la vejiga, administrar suero a través de la sonda, que muchas veces la sonda, como se visualiza acá, tiene dos conductos.
Uno es el conducto donde va a liberar por medio de la bolsa la orina, y el otro conducto muchas veces es para hacer limpieza o para administrar suero en caso de algún procedimiento como tal. Entonces, ante esta segunda vía, nosotros conectamos una bolsa de suero y empezamos por medio de una bajada de suero y la bolsa, por solamente gravedad, administrar aproximadamente entre 200 y 250 cc dependiendo de la tolerancia del paciente, ¿cierto? Y una vez que ya tenemos esa cantidad de cc, que muchas veces ese procedimiento lo hacemos acompañado de la enfermera o del médico tratante, pinzamos la sonda, siempre y cuando esté buena, porque también en los hospitales me pasó que la sonda estaba mal puesta y filtrada, y iniciamos el procedimiento, ¿cierto? Créanme que introducir suero no tiene ningún conflicto y se demora nada, 15-20 minutos y la vejiga está llena. Solución para nuestro problema. Ahora, no es una solución para un paciente ambulatorio. Y para hacer ese procedimiento es un procedimiento estéril, así que requiere de la manipulación de enfermería. Nosotros no estamos autorizados para poner sondas Foley, no estamos capacitados para eso. Podemos entender y saber el procedimiento, pero no lo podemos hacer, así que sí o sí tiene que ser una enfermera o el médico tratante, y para ello el paciente tiene que estar hospitalizado. Así que si queremos hacer un protocolo de vejiga en un centro de baja complejidad, este procedimiento con sonda no corre, o sea, tendría que irse a un centro de alta complejidad. Bien, el protocolo también lo mismo, al igual que el recto, ocupamos la escopolamina o buscapina para disminuir el movimiento peristáltico. Vamos a partir con un plano sagital con las mismas características del protocolo de recto. No voy a andar más porque ya hemos hablado. En general, la vejiga se trabaja con grosores que tienden entre los 3 a los 4 milímetros. Va a depender del tamaño del tumor. Si un tumor grande, no es necesario tanta resolución espacial. Podemos sacrificar y subir a 4 milímetros, pero no más que eso. Si el tumor es pequeño, tenemos que mantener los 3 milímetros, y eso queda a criterio y discreción del operador y de las concesiones que puedan llegar con el radiólogo, y el radiólogo bastante mañoso. Y en la planificación ya la hemos hablado, no voy a andar más. En el coronal, en este caso, sí o sí lo tenemos que hacer en el eje largo que disponga la vejiga. La vejiga, según mi experiencia, tiene un montón de formas más alargadas, con formas de ovoide, sumamente circulares, pequeñas, grandes. Las formas se disponen generalmente más hacia circular ovoide. En este caso, como tenemos una vejiga en esta imagen que es un poco ovoide, nosotros vamos a hacer la planificación lo más paralela posible al eje largo que forme esta vejiga ovoide, ¿cierto? Desde el plano coronal. Y desde el plano axial, obviamente, seguimos la línea paralela de las articulaciones acetabulares. Y desde el plano transversal también seguimos el eje corto de la vejiga. Por ejemplo, en esta vejiga un poco más grande, más amplia, ovoide, pero tiende a ser relativamente rectangular. Así que tratamos de seguirlo. Sí respeta como el eje estricto de la pelvis, pero les sugiero que traten de seguir por lo menos el eje largo y el eje corto de la vejiga para que podamos ver la mayor disposición anatómica misma de la vejiga. Así que tiende a la pelvis estricta. Y solamente acotarnos a las estructuras de las pelvis, o sea, desde donde inicia la vejiga. Les sugiero que durante el examen asegúrense con unos 2-3 cortes sobre el estudio, porque la vejiga va a ir aumentando de su tamaño a medida que vaya avanzando el examen, obviamente con la retención que pueda tolerar el paciente. Y eso principalmente. Así que el protocolo para vejiga va a ser el sagital T2, el axial T2 y coronal T2. Vamos a hacer un T1 amplio de pelvis ósea completa para ver la anatomía ósea, porque obviamente si hay metástasis va a haber metástasis ósea también. Y en este caso, ¿vamos a administrar medio contraste? Sí. ¿Es obligatorio? Sí. Y vamos a hacer una fase dinámica de medio contraste. ¿Y a qué me refiero con fase dinámica de medio contraste? Vamos a hacer una fase máscara sin contraste y vamos a hacer un arterial, un venoso, un equilibrio y eliminación, ¿ya? Los tiempos son bastante similares, pero recordar que en la fase arterial tenemos que extender un poco los tiempos. Esperábamos 18 o 20 segundos a nivel abdominal. En este caso, una fase arterial tenemos que esperar entre los 22 y 24 segundos, dependiendo de la data del paciente, de la edad del paciente, ¿cierto? Como habíamos hablado anteriormente, las fases son en los tiempos similares a lo que habíamos visto en los protocolos de abdomen. Así que
Como vemos acá, esta es una imagen real de un paciente que tiene una lesión vesical adherida a la pared anterior de la vejiga. Si se fijan, estas lesiones tienen un punto de conexión inicial con la pared de la vejiga, con la pared vesical, y tienden en general a generar una hipointensidad en su estadio ya más avanzado, pero una hiperintensidad cuando son lesiones de crecimiento reciente, porque van generando necrosis. Estos crecen como rayitos de sol. Si se fijan, tienen este efecto fibrolaminar, que crecen como ramificaciones hacia el exterior. Y son lesiones que tienden a la hipointensidad respecto al líquido acuoso. Este patrón es un patrón bastante agresivo, porque si se fijan con el resto de las paredes, la lesión está haciendo metástasis dentro de la misma vejiga. ¿Ya? Si bien es cierto, el tumor se ve bastante lindo y la gran mayoría responde a este mismo patrón fibrolaminar, como en forma de rayito de sol, no implica que no tengan que no tengan alta malignidad, ¿ya? Acá tenemos el mismo caso, tenemos esta lesión que mantiene su centro hipointenso. La lesión tiende a ser levemente homogénea, hay unas heterogeneidades ahí locales, y es hipointensa respecto al contenido acuoso de la vejiga, ¿ya? Ahora, hay un engrosamiento de la pared local y eso tributa a que el tumor esté engrosando esa zona, puesto que requiere mayor componente vascular para alimentarse, ¿ya? No ha sido la experiencia tan habitual, pero muchas veces estos tumores, cuando tienen un amplio crecimiento y se estenosa el punto de crecimiento inicial de estas lesiones, tienden a desprenderse de la pared y ser flotantes, ¿ya? Así que hay que tener un poco de ojo cuando estos tienden a ser bien circulares y se ve el cuello de crecimiento inicial, porque probablemente o estén a punto de desprenderse o literalmente estén desprendidos y nadando sobre el componente vesical. Bien, eso no hay mucho que decir. El estudio de vejiga sí o sí es por tumores de vejiga, o sea, no va a venir por infección urinaria, no se está indicado como para la resonancia de vejiga. Pueden haber por traumas, tal vez traumas de alta intensidad energética, que pueda haber un hematoma vesical asociado, principalmente en hombres, cuando hay una hemorragia asociada local más que en mujeres, porque tienen este compromiso prostático que está en comunicación directa a través de la uretra, y que puede generar un compromiso hemorrágico, como les dije, pero no ha sido mi experiencia como tal. Solamente vi un caso. Todo el resto de los estudios de vejiga estaban asociados a tumores. Es difícil ver por esta patología. Bien, pasamos a los estudios de esfínter anales. El esfínter anal también, como les dije anteriormente, es una zona de transición epitelial. Hay una caracterización que va siendo particular en los distintos estadios según el segmento del ano como tal, y que además el esfínter tiene una alta musculatura local. Dentro de ello tenemos los músculos elevadores del ano hacia los exteriores, y dentro de los músculos tenemos los músculos los esfínteres internos y los esfínteres externos del ano. Bien, un poco de caracterización en general. No me interesa que sepan la clasificación. ¿Dónde está la clasificación? Tengo un poco más adelante. Pero en general las fístulas se producen principalmente por un proceso infeccioso, no por un proceso tumoral. Así que habitualmente nos vamos a encontrar con proceso infeccioso que, dependiendo del grado de invasión de la musculatura lisa propia del canal, serosa, y que haya invasión directa de la musculatura de los esfínteres y comprometiendo otros tejidos musculares exteriores, ya hablamos de compromiso de esfínteres mucho más agresivos, que la gran mayoría de las veces van con tratamiento a la cirugía. Así que dentro de la anatomía local podemos hablar que los músculos de prevalencia
en este caso son los músculos del esfínter anal, el esfínter interno y el esfínter externo. Estas dos estructuras musculares son fundamentales, puesto que aquí se hace la primera caracterización y se fijan, esta estructura anatómica es la que va a prevalecer para ver el grado de diseminación que tiene desde la muscular hacia la serosa y hacia el exterior respectivamente, y vamos a ver que desde el plano coronal nos puede hacer la clasificación haciendo la invasión si hay una o más estructuras musculares externas comprometidas, o en su defecto si es que están el proceso infeccioso que hace compromiso de grasa y de componente dérmico. Como se ve acá, esto es una imagen potenciada en T2, secuencia turboespineco, en donde nos demuestra por medio de las flechas el esfínter interno y el esfínter externo en condiciones normales. Más de lo mismo, no me voy a detener acá. Y aquí tenemos el plano coronal, en donde tenemos la clasificación de los esfínteres internos, los esfínteres externos y en este caso nos alcanza a ver el resto de los componentes musculares, pero deberíamos ver un poquito más hacia anterior el resto de los músculos, principalmente los que las acompañan de los esfínteres externos al músculo elevador del ano, que aquí se ven, y además se acompañan de los iliococcígeos, pero eso no tiene gran relevancia. Sí me interesa que aprendan cómo se ve un ano normal versus un ano con una fístula. Más de lo mismo, un poco de anatomía y la voy a dejar ahí. Ahora la clasificación de la fístula, no, para efectos de no la vamos a preguntar, pero sí necesito que la conozcan. Tenemos varios tipos, que es la interesfinterianas, que solamente hacen compromiso de la musculatura de los esfínteres, las transesfinterianas, que hacen una zona de absceso entre la musculatura misma del esfínter externo y la musculatura de la trama externa como tal, indistintamente donde se aloje, sea más anterior o hacia más posterior. La supraesfinteriana, donde ya se invasiona a los músculos elevadores, y la extraesfinteriana, cuando hacemos no solamente invasión muscular, sino también hay compromiso de la grasa subcutánea y de la trama dérmica. Pero eso es pega del radiólogo, pero ustedes también tienen que conocerla. Protocolo que se ocupa en el mismo posicionamiento, en la misma bobina, y vamos a ocupar escopolamina obviamente para disminuir el movimiento peristáltico. Ahora, el plano sagital habíamos visto que es un plano amplio, pero en este caso, como vamos a estudiar el ano, el esfínter, nos podemos dar un poco el lujo de acotar los cortes solamente hasta la estructura del recto ano, ¿ya? Y no ahondar en más cortes, pero obviamente, como les dije, siempre es mejor tener más información y revisar un poquito qué es lo que está pasando alrededor de estas estructuras. Ya en los planos coronales y sagitales sí tenemos que ir directamente a estudiar. Recuerden que en este plano en el sagital, aquí sí es importante y fundamental que la estructura dérmica se vea completa y en su totalidad, ¿ya? Y la trama grasa también se vea. En este caso, en paciente masculino, también requerimos ver de los testículos y del pene, puesto que muchas veces estos esfínteres, como es un proceso infeccioso, puede hacer invasión hacia anterior y hacer compromiso de otros órganos. En este caso, en trama masculina, puede hacer compromiso también del pene como tal, ¿ya? O que la infección provenga desde el pene, ¿ya? Pacientes con inmunosupresión, son muy habituales ver infecciones de esfínter anal. Bien, desde el plano coronal, nosotros vamos obligadamente a seguir el coronal con una línea paralela del canal anal. El canal anal es una estructura muy pequeña que no tiene un largo máximo de 3 centímetros. Este largo tiene que formar una línea paralela entre los cortes y el eje del canal anal, ¿ya? Y tienen que abarcar desde la estructura invasora del proceso infeccioso anterior hasta donde termine el proceso infeccioso desde posterior, o más acotado o más amplio, ¿ya? En el coronal tiene que demostrarse sí o sí la capa dérmica y grasa, ¿ya? Por eso los cortes quedan hasta más abajo. Tengo que demostrarlo tal cual como se visualiza acá, porque muchas veces los procesos infecciosos pueden llegar hasta esta zona. De hecho, me ha tocado atender más casos.
desde el plano axial se planifica desde la línea paralela que se forman de las articulaciones acetabulares, ¿cierto? Y vamos a ver la disposición de clasificación desde el plano coronal en este plano. El plano axial, como seguimos el eje largo del canal anal, ahora vamos a seguir el eje corto. Buscamos esta línea paralela que forma el canal anal y hacemos un corte perpendicular. Y aquí sí o sí nos vamos a procurar de que abarque por lo menos del tabique anterior o de la pared anterior del canal rectal, del canal sigmoideo, del segmento inferior. Nos aseguramos que se haga parte del recto hasta donde termina la capa dérmica. Recuerden que este protocolo es para una estructura pequeña, así que tienen que ser grosores pequeños de 3 milímetros, idealmente sin gap. Así que en estos cortes se van a demorar bastante. Bien, así que el protocolo de fístula, un sagital T2 obviamente, coronales y axiales dirigido directamente al canal anal. Aquí sí o sí es importante agregar o un STIR, que no lo sugiero, a menos que haya una placa metálica, una prótesis de cadera que requiera de secuencias que generen una mayor precisión con pulso refasador y corregir. Pero si pueden aplicar este mismo T2 que hicieron con técnica de saturación grasa, mucho mejor, porque la señal es mucho más fidedigna en lo que respecta a la saturación grasa. Recuerden que estos protocolos son con FOB relativamente pequeños, lo que técnicamente permite el equipo, y además son con alta resolución espacial, así que trabajamos con FOB pequeños y queda acorde también a las características técnicas de calidad de imagen. Así que idealmente, chiquillos, T2 FASAT. Si no lo permite o hay elementos que generan distorsión de susceptibilidad local, trabajen con este, ¿ya? Pero que no les parezca raro que se trabaje con uno o con el otro. Y bien aquitaditos con el FOB bastante acotados, ¿ya? Necesitamos ver este proceso de infección. Y ustedes saben y ya conocen que el T2 FASAT o el STIR necesitamos estudiar proceso inflamatorio o infeccioso. Y obviamente, como estamos estudiando un proceso infeccioso, sí o sí necesitamos inyectar medio contraste. Ahora, la administración del medio contraste es estándar. Eso quiere decir que hago una imagen secuencial o volumétrica, van a ver en algunos casos, pero prioritariamente las imágenes son secuenciales turbo con saturación grasa en T1 y alta resolución espacial sin contraste, y después la administración del medio contraste y hacemos los planos coronales y axiales como mínimo 2 secuenciales T1 con técnica de saturación grasa turboespineco, o en su defecto hacemos un volumétrico de alta resolución espacial con secuencias T1 gradiente incoherente, va a depender del centro, pero en general son secuenciales con alta resolución porque la estructura, como es bastante pequeña, necesitamos alta caracterización en resolución espacial y principalmente la administración del medio de contraste, resolución de contraste. Así que la inyección es estándar en este caso. Vemos acá en algún caso, en este primer caso, que vemos unos abscesos que tienden a tener una hiperintensidad respecto al tejido local. Como se ven, hay un proceso difuso de la señal, poco claro en aspectos de caracterización del mismo tejido. Esta zona hipointenso es una sonda que se le dispuso al paciente. Acá el plano axial, todas las imágenes siguen siendo T2. Si se fijan acá, lo que no alcanzábamos a ver completamente y que sería un tanto difuso, principalmente al lado de la próstata, que esta es la zona de absceso, acá lo vemos con mayor claridad. O sea, acá tenemos un absceso que genera un compromiso directo con el canal anal que está hacia superior. O sea, este tiene un compromiso no solamente desde el eje anterior-posterior, sino que también desde el eje superior e inferior, ¿cierto? Porque llega a nivel de la localidad geográfica de la próstata, a ese nivel. Entonces, un caso bastante delicado, puesto que si este absceso no se corrige o no toma un tratamiento inmediato, puede generar una peritonitis local. Y eso podría agravar el contexto clínico del paciente. Ahora, ¿cómo podemos confirmarlo? Obviamente con un T2 FASAT. Se me olvidó, en este protocolo no está anotado acá, pero anótenlo, difusión. Difusión, es importante la difusión para confirmar lo que nos va a decir el T2 con saturación grasa y la administración de medio contraste. Es corroborar información. Ya, si bien es cierto, no estamos viendo tumores, pero nos podemos
nos podemos encontrar con estas prevalencias de abscesos y tenemos que caracterizarlas bien si realmente es un absceso o un proceso tumoral, y la difusión es una secuencia clave para ello. Acá tenemos las mismas imágenes, pero con la administración de medio contraste. Son secuencias turbo, T1 con técnica de saturación grasa, y vemos que efectivamente esta lesión tiene un componente acuoso con una alta sensibilidad en la señal de la administración de medio contraste y un punto de entrada central, que esto responde obviamente a un absceso, y una alta señal de medio de contraste de manera periférica y de carácter difuso que hace un proceso infiltrativo de la estructura muscular local periférica, ¿cierto? Así que en este caso estamos hablando o estamos en presencia de un absceso perirectal. Tenemos otro caso también, estas imágenes son potencias en T2, tenemos el plano coronal. Acá volvemos a ver una sonda. Esta sonda estaba haciendo un proceso de drenaje. Si se fijan acá, la sonda está vacía, pero acá ya podemos ver que la sonda tiene componente acuoso principalmente, ¿ya? La clínica Lascott en algún momento fue bastante osada en el sentido de que hacía la inserción de la sonda bajo resonancia, así ya la caracterización morfológica, el tratamiento de drenaje y el control inmediato post drenaje, ¿ya? Son imágenes post drenaje. Si se fijan acá, el proceso de drenaje va literalmente escapando ya de la zona anal, que probablemente el inicio de este absceso sea con una fístula perianal, y aquí esto se ve completamente circular en la sonda. Y obviamente la administración, esta es una imagen potenciada en T2 con técnica de saturación grasa que nos confirma que el proceso infiltrativo inflamatorio local hace una invasión completa de la musculatura local. Y como le dije anteriormente, de la administración de medio contraste, en este caso son secuencias T1 con técnica de saturación grasa y administración de medio contraste, vemos y confirmamos que este absceso tiene contenido radical, rápido. Lo vemos acá, que se ve levemente hiperintenso, y no es porque esto se contaminó con medio contraste, es porque esto es moco, pus, materia. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta acá, este primer video, y en el segundo video vamos a hablar de los protocolos genitourinarios femeninos y masculinos. ¡Nos vemos!